Muchas gracias, Mónica. Hola, buenas tardes, buenos días a los que estáis en Latinoamérica. Muchísimas gracias por conectaros y dedicarnos este ratito de vuestro tiempo. Especialmente se agradece hoy para los que estáis en España o en Portugal. Mucho calor, mar ahora, a punto de coger las vacaciones. Al que las coja ya, seguro que son bien merecidas, que las disfrutéis, y al que no, pues ya llegarán, ya llegarán. Bueno, pues vamos a hablar hoy de las posibilidades y las integraciones de Data Protector a la hora de hacer tanto backup en cloud como backup de servicios que vuestra organización tenga, cualquier proveedor de cloud. Lo primero que me gustaría comentar sobre esto es la presentación, evidentemente está basada sobre lo que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Sobre las capacidades y funcionalidades que tenemos ahora mismo. Hay grandes proyectos sobre esto, hay cosas que se van a cambiar, hay funcionalidades nuevas que se van a añadir. Vamos a poner en un plazo de un año aproximadamente, tendremos bastantes mejoras no mejoras porque lo que hay funciona bien, sino nuevas funcionalidades que se irán añadiendo, funcionalidades que nos vais pidiendo, que nos vais reclamando, y bueno, que sepáis que la compañía está trabajando en ello, hay recursos y hay gente trabajando en ese propósito, y como os digo, espero que en el plazo de un año tengamos novedades importantes. La agenda de hoy es, evidentemente, por qué utilizar servicios en cloud, cómo hacer backup nativo a un proveedor de cloud, qué appliance podemos utilizar para hacer backup en cloud, qué storage gateway ofrecen algunos de estos proveedores de cloud para gestionar esos backups. Y por último, como os decía, backup hacia el cloud o desde el cloud. Y por último, veremos la parte de licenciamiento. Bien, ¿por qué cloud? Pues evidentemente hay muchos motivos. Los números son bastante claros. Ahí tenéis un dato de cuál es el volumen de mercado ahora mismo, de unos 62.000 millones, y hasta dónde se espera que llegue a finales del 2026. Yo he de reconocer que era un poco escéptico con todo esto del cloud, quizás como un poco con la virtualización, y bueno, al final parece claro que las empresas, las organizaciones van optando poco a poco por este tipo de servicios. ¿Por qué se opta por este tipo de servicios? Bueno, hay 5 principales razones. Evidentemente, el ahorro de costes, la facilidad de uso, la automatización y la capacidad para incrementar el almacenamiento de un modo simple, agilidad, flexibilidad y esa escalabilidad de la que hablábamos, y se libera bastante de trabajo a las organizaciones de IT, todo ese hardware, todos esos CPDs, todo ese mantenimiento, todo eso no se tiene. Evidentemente, eso es la parte bonita. ¿Cuál es la parte no bonita de todo esto? Los costes. Los costes hay que tenerlos muy en cuenta. Hay que pensar muy bien qué tipo de servicios se suben a cloud, cada cuánto vamos a acceder a esos servicios, cada cuánto se refrescan esos datos, cuántos usuarios se van a conectar, qué tipo de servicio o acceso a ese dato vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, en Azure, bueno, hay varios tipos de acceso, evidentemente. Esto es una regla muy sencilla. Mientras más frecuente y más rápido es el acceso, más vas a pagar por ello, ¿de acuerdo? Lo mismo para Amazon, que como veis incluso tiene 3 capas diferentes, la Standard Storage, la Glacier y la Deep. Estos precios, como tenéis aquí abajo, pueden ir variando, van variando muy habitualmente, son una estimación de lo que os puede costar, ¿de acuerdo?
Vamos a ver un poquito más en detalle por qué hacer el backup a un dispositivo en cloud o por qué archivar nuestros datos en cloud. La escalabilidad, todo lo que sea expandir el almacenamiento de discos en un CPD local, bueno, pues tiene una serie de inconvenientes. Hay que comprar el hardware, tiene que llegarte, tienes que incorporarlo a tu rack, tienes que tener un CPD adecuado, son muchos los inconvenientes, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de cloud, esto va incluido en el precio. Tú alquilas o compras el espacio que quieras y punto, no tienes ningún requerimiento de hardware en ese sentido. Pagas por tu crecimiento, puedes, dependiendo del uso que estés haciendo, puedes aumentar o disminuir la cantidad de almacenamiento que tienes y así aumentará o disminuirá tu factura. Se reduce las tareas administrativas, evidentemente, porque al tener menos hardware, al tener un CPD más pequeño, menos tareas administrativas tendremos que realizar. El acceso al dato, digamos que es más, no más universal, sino que puede ser desde cualquier sitio, incluso desde fuera de la organización, ¿de acuerdo? Siempre hay pasarelas de comunicación para poder ver esos datos. Y por último, los proveedores de cloud son muy conscientes de que la seguridad es lo máximo, normalmente lo más importante, y normalmente tienen unas medidas de seguridad muy estrictas que suelen garantizar prácticamente al 100% la seguridad de los datos. Y ya por último, evidentemente, eliminamos posibles errores con cintas físicas, compatibilidad, hardware obsoleto, mantenimientos, bueno, todo lo que implica tener un robot de cintas en formato LTO, por ejemplo. Consideraciones que hay que tener cuando pensamos en hacer nuestro backup a un dispositivo en cloud. Evidentemente, el rendimiento va a ser siempre directamente proporcional al ancho de banda que tengamos. Podemos encontrarnos que tenemos un rendimiento muy malo y no debemos de pensar que el problema es el software de backups. Lo primero que tenemos que ver es qué velocidad, qué acceso tenemos a nuestro proveedor de cloud, ¿de acuerdo? Los datos críticos o datos que consideramos que tienen, o los datos que tienen unas RTOs y unas RPOs más bajas, de esos datos tenemos que tener una copia local, ¿de acuerdo? Luego podremos hacer una segunda copia cloud, pero siempre hay que tener un acceso rápido y eficiente a ese tipo de datos. El backup, como os decía, puede ser más lento, ¿de acuerdo? Con lo cual, una buena práctica, en lugar de hacer el backup en los dos dispositivos a la vez, local y cloud, lo cual, al ser el backup a cloud siempre más lento, va a tardar más, vamos a tener el otro dispositivo usado, ocupado durante más tiempo. Lo ideal es hacer el backup a disco local y luego hacer una copia de esos datos a cloud. Siempre que hagamos backup a uno de estos dispositivos en cloud, los datos ya van comprimidos e encriptados, ¿de acuerdo? Pero no van deduplicados, a no ser que utilicemos algún tipo de appliance de duplicación virtualizado en cloud. Hay que ser muy consciente de los gastos que todo esto va a ocasionar, ¿de acuerdo? No nos vayamos a llevar un disgusto cuando llegue nuestra primera factura de Azure o de Amazon. Y hay que ser consciente de los tiempos de restore, ¿de acuerdo? Usando almacenamientos más lentos, de capa de archivado, como ofrece Amazon, evidentemente los tiempos de recuperación se incrementan considerablemente a la misma velocidad que se reducen los costes de ese almacenamiento. ¿Cómo podemos hacer backup a cloud con Data Protector? Bien, tenemos tres tipos de aproximaciones distintas. Lo que llamamos la integración nativa, que es crear un bucket en Azure o en Amazon y empezar a escribir ahí datos como si fuera un repositorio local de discos en nuestro CPD. Cualquier servidor de Data Protector con el Media Agent instalado puede actuar como gateway. No necesitamos ningún otro tipo de configuración ni ningún otro tipo de paquete. No hay que instalar nada, ¿de acuerdo? Cualquiera de vosotros
un servidor que esté gestionando una librería con unas cintas LTO, sin instalar ningún otro componente, podría escribir los backups en Azure o en Amazon. Podemos utilizar appliances de backup, en este caso las opciones de mercado son muy limitadas, tenemos dos, HPE Cloud Van o Datadomain Cloud Tier. Luego los veremos más en detalle. Y por último podremos utilizar unos gateway que los propios proveedores, en este caso Azure y Amazon, nos proporcionan para gestionar este tipo de backups. Vamos a ver la integración nativa. Bueno, la integración nativa, como os decía, cualquier media agent puede ser un gateway y no hay grandes diferencias respecto a cómo utilizamos otro dispositivo en Data Protector. Podemos tener múltiples hilos escribiendo en el mismo dispositivo, podemos tener concurrencias por diferentes agentes de disco, bueno, todo es configurable desde el mismo punto de vista que un dispositivo LTO de toda la vida. Por supuesto, los media agent pueden ser Windows, pueden ser Linux, cualquiera de los sistemas operativos soportados como media agent se pueden utilizar como gateway para escribir en cloud, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, no hay que hacer ninguna configuración específica ni instalar ningún paquete nuevo. Ahora veremos cómo se configura. Podemos concentrar el acceso a estos dispositivos de cloud en uno o en varios media agents para saber exactamente qué servidores están accediendo a esos datos. Los datos van siempre comprimidos y encriptados, ¿de acuerdo? Y el dispositivo, la apariencia del dispositivo es exactamente la misma que cualquier otro dispositivo a disco. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Redundamos un poco lo mismo. Si estamos pensando en hacer un backup a cloud, mi recomendación es primero hacer el backup a disco local, si se puede, y a partir de ahí hacer una copia de ese objeto al cloud. ¿Cómo configuramos un dispositivo en AWS? Bueno, muy sencillito. Hacemos el login en nuestra cuenta de AWS, seleccionamos Storage S3, le proporcionamos un nombre al bucket, ¿de acuerdo? Seleccionamos la región en la que van a estar esos datos y en ese mismo momento ya tenemos el bucket creado, ¿de acuerdo? Recomendable habilitar la encriptación y cuando terminemos, bueno, tendremos nuestro Access Key ID, el Secret Access Key. Podemos descargarlo, muy aconsejable descargar esta información y guardarla en un sitio seguro para tenerla a mano en futuras ocasiones. ¿Cómo configuramos el dispositivo en Data Protector? Muy sencillo, nos vamos a nuestra consola, Devices, botón derecho, añadir dispositivo a disco y aquí ya nos salen las diferentes opciones. En este caso sería un S3 API Compatible Target. Lo seleccionamos exactamente la misma región que al crear el bucket y añadimos las claves que nos ha proporcionado Amazon. Le damos a siguiente y tenemos nuestro dispositivo para escribir en ese bucket de Amazon perfectamente creado. Como veis es muy sencillo. La apariencia es exactamente igual que la de un dispositivo de duplicación, como veis aquí, y las tareas para configurarlo son mínimas. Cuando configuramos un backup y seleccionamos este tipo de dispositivo como destino, bueno, pues ya podremos ver, nos está informando de que la encriptación está habilitada y podremos ver también que el dato se comprime antes de enviarlo. Dependiendo del tipo de datos se consigue más compresión o menos, ¿de acuerdo? Y el backup estará en nuestro dispositivo en cloud perfectamente almacenado. Pasamos a integración nativa con Azure. Vamos a ver también cómo hacerlo. El procedimiento es muy parecido. Hacemos login en nuestra cuenta de Azure.
creamos el storage account con el nombre que queramos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí podríamos crear containers o a la hora de crear el dispositivo podremos seleccionar si utilizar un container que ya existe o crear uno. Lo mismo que con Amazon, tomamos nota de nuestras claves secretas, ¿de acuerdo? Y para configurarlo, pues exactamente lo mismo. Añadir dispositivo, backup to disk, cloud de Azure, ¿de acuerdo? Nombre del storage account y las claves de acceso. Ya aquí, como os decía, podremos seleccionar o crear un container, ¿de acuerdo? Podemos crear uno que ya esté o seleccionar, podemos crear uno nuevo o seleccionar uno que ya hayamos creado desde la consola de Amazon. Tendremos nuestro dispositivo de backup a Azure perfectamente creado y dispuesto para enviar datos a Azure. Muy sencillito, la verdad, no tiene mucha complicación. Encriptación habilitada por defecto, como podéis ver, bueno, aquí ya os digo, dependiendo del tipo de dato, la compresión del dato será mayor o menor. En este caso, como veis, ha salido bastante más abultada. Bien, hasta ahí la integración nativa, ¿vale? Vamos a ver Backup Appliance. Aquí vamos un paso más allá. Aquí vamos a añadir la capacidad de duplicar nuestros datos, ¿de acuerdo? De subir nuestros datos de forma duplicada al cloud. ¿Esto qué va a ocasionarnos esto? Menos tráfico de datos, menos coste en nuestro backup, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Pues utilizando, como os decía, los appliances de backup que hay. En este caso, StoreOnce y Data Domain. A partir de ahí podremos utilizar las funcionalidades de CloudBank y TigerBank que ofrecen estos fabricantes, o podemos pensar en utilizar un appliance virtualizado, un Virtual Service Appliance, en el propio cloud para deduplicar allí los datos, ¿de acuerdo? Ahora hacemos foco en lo que sería un StoreOnce con la acción de CloudBank, ¿de acuerdo? Donde el flujo del backup sería muy sencillo. Se hace un backup al StoreOnce, al Catalyst Store, a sus discos locales, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, con Data Protector, una vez que se haya realizado ese backup, ejecutamos una copia, un object copy de ese dato, que lo que va a hacer es replicar esos datos al CloudBank, al almacenamiento en cloud que le hemos presentado a nuestro Storage One, ¿de acuerdo? Bien, al tener una replicación de esos datos, solamente se mueven los bloques delta y la información que se sube a cloud, evidentemente, es muchísimo menor, ¿de acuerdo? Optimizando mucho el coste. ¿Qué ocurre si necesitamos restaurar uno de estos datos? Muy sencillo. Para Data Protector esto es capaz de hacerlo automáticamente. Si el dato local todavía existe, pues evidentemente vamos a restaurar directamente del Catalyst, del StoreOnce, de sus discos locales. Cero coste a nivel de tráfico de datos y mayor rapidez. Que el dato no existe o está expirado y se ha eliminado del StoreOnce, bueno, evidentemente tendremos que tirar del dato que está almacenado en el cloud a través del CloudBank y podemos restaurar perfectamente el dato en nuestra organización, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a esa segunda opción que os daba yo, que es el Virtual Service Appliance, donde básicamente lo que tenemos es un servidor en nuestro proveedor de cloud, ejecutando ese software que emula un StoreOnce, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir hacer replicaciones entre este y el local, de tal manera que los datos van a viajar también de una manera deduplicada o hacer la deduplicación en origen, ¿de acuerdo? Al hacer la deduplicación en origen, el dato ya va deduplicado hacia la USA. Con DLMC Cloud Tiger, la situación cambia un poco. Se hace el backup al dispositivo local y es el propio software de DLMC el que realiza esa copia entre los discos locales
y los discos en cloud, ¿de acuerdo? Utiliza unas políticas internas que son transparentes para Data Protector. Se supone que minimizan los ratios de transferencia de datos y la utilización, pero bueno, también funciona correctamente, la verdad. Cualquiera de las dos opciones está disponible. ¿Cómo funciona exactamente la integración con DLMC Cloud Tier? Bueno, pues básicamente igual que con la solución de HPE, realizamos el backup a la appliance utilizando la tecnología de DevOps y a partir de ahí, como os digo, con unas políticas internas es el propio appliance el que va a hacer la replicación de los datos al cloud, ¿de acuerdo? Bueno, aquí a nivel de Store Once, cómo configurar o cómo crear un Cloud Ban es relativamente sencillito, hay que tener la licencia, pero vamos, una vez que se tiene, vamos a crear, seleccionamos crear un store en Cloud Ban y con las Access Keys pues nos deja configurarlo sin ningún problema. Como veis, hay algunas diferencias entre Cloud Ban y Cloud Tier. Aquí, la verdad, en esta tabla, bueno, os mostramos los puntos más importantes en que se diferencian. Esto ya irá un poquito definido por cuál es vuestro fabricante o vuestro partner en almacenamiento. Os ofrecerá uno o la otra. Que sepáis que con cualquiera de las dos podemos gestionar nuestros backups con Data Protector en cloud, ¿de acuerdo? La presentación la tendréis disponible, con lo cual podéis ver todos los detalles tranquilamente. Bien, teníamos una tercera solución de Cloud Gateways para realizar esos backups a cloud, ¿de acuerdo? Bien, estos son unas imágenes, unas plataformas que nos ofrecen AWS y Azure, ¿de acuerdo? De tal manera que van a gestionar, van a hacer de pasarela, de gateway, con todos los datos que queramos subir a esos proveedores en cloud. La carga puede ser de diferentes, físicas, virtuales, de cualquier tipo de dato, ¿de acuerdo? Y ellos son los que se van a encargar de la transferencia de datos a sus propios recursos en el cloud. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estos gateways? Bueno, evidentemente son más escalables, tienen un coste muy efectivo, ¿de acuerdo? Y de alguna manera securizan todavía más la solución de backup. Los administradores pueden acceder a los appliances, a los gateways y controlar todo lo relativo a estos gateways, ancho de banda, bueno, todo está disponible, ¿de acuerdo? Controlar igualmente los procesos de backup y de restore desde la consola de Data Protector. En el caso de AWS es capaz de detectar si vamos a hacer el backup en Glacier o en Deep Archive. Y no hay que realizar ninguna configuración muy extra para poder utilizar estos gateways. Y ya por último, bueno, vamos a ver evidentemente las dos diferencias o los dos posibles escenarios que se nos presentan. Escribir en el cloud o traernos datos de servidores que están en el cloud, ¿de acuerdo? Bueno, como ya hemos visto, si queremos enviar el backup al cloud, tenemos las diferentes opciones y utilicemos lo que utilicemos, al final vamos a estar escribiendo en nuestro dispositivo, en nuestros contenedores con aplicaciones y con sistemas operativos soportados, ¿de acuerdo? Por último, bueno, aquí tenéis el flujo de trabajo de esos servicios que ya tenemos en cloud.
bueno, básicamente se tratan como una máquina normal, da igual. En cierto modo, Data Protector ni diferencia si está en cloud, como no hace diferencia si es una máquina física o una máquina virtual. Nosotros lo vamos a ver como un cliente más. Instalamos los agentes y a partir de ahí hacemos los backups que queramos hacer, tanto de bases de datos como de file system, utilizando el agente de disco de toda la vida o lo que queramos. A la hora de hacer el restore, pues básicamente lo mismo. Lo que cambia es el sentido del flujo del trabajo, del flujo del dato y del trabajo, pero vamos a hacer exactamente lo mismo en sentido contrario. Una parte un poquito más específica podrían ser máquinas virtuales de VMware, ¿de acuerdo? Donde tengamos algunos de los discos virtuales que estén alojados en cloud utilizando el modo de almacenamiento Cinder, ¿vale? Que sepáis que Data Protector es capaz de tratar estos volúmenes como cualquier otros de la máquina virtual, ¿vale? Que podemos hacer backup y restore de esos datos sin ningún problema. Y ya por último, pues hablamos del licenciamiento. Bueno, actualmente tenemos los dos tipos de licenciamiento, el tradicional y el basado en capacidad, el premium. Podemos hacer backup a cloud con cualquiera de estos dos licenciamientos, ¿vale? Puntos más importantes, si estamos haciendo una copia de un dato, esto es muy importante, una copia de un dato y estamos utilizando el licenciamiento por capacidad, esa copia de ese backup que ya hemos hecho en nuestro dispositivo local no se contabiliza a la hora de hacer el cálculo del consumo de capacidad. ¿De acuerdo? Todas las copias de cualquier objeto son gratuitas y no se contabilizan. Si utilizamos licenciamiento por capacidad, lo que vamos a contabilizar es el frontend del dato y para nosotros es indiferente que esté en cloud, que esté en un dispositivo de backup a disco o en una LTO, ¿de acuerdo? Si utilizamos el método de licenciamiento tradicional, en este caso sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que licenciar ese almacenamiento que hemos contratado con nuestro proveedor de cloud, hay que licenciarlo como si fuera un almacenamiento local. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos licencias de Advanced Backup to Disk por el tamaño, no del total del almacenamiento que hayamos adquirido en estos proveedores, sino del que estemos ocupando. Hay que tener una previsión de lo que vamos a ocupar, aunque, bueno, evidentemente siempre es una buena práctica. Si vamos a coger 200 teras en Amazon, pues como probablemente los utilicemos, porque al final siempre se utilizan, licenciar esos 200 teras para evitar cualquier problema posterior con nuestro equipo de auditorías, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí la presentación, perfecto, 30 minutos justo, no quería extenderme más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si la tiene, pues puede utilizar el panel de preguntas para escribirla y si no, pues ya todos tenéis mi dirección de contacto. Como siempre estoy a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que necesitéis. Hola, Chema. Pues de momento no veo ninguna mano levantada y ninguna pregunta. No, parece que no hay nada. Pues perfecto. Nada, como os decía al principio, desearos felices vacaciones a los que ya las cogéis y entre ellos yo, muy en breve. Muy bien. Y ahora nos tomamos un descansito. Ya nos veremos a la vuelta en el mes de septiembre. Intentaremos haceros alguna sesión con algún contenido interesante y que os sea de ayuda, como siempre. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Buenas tardes.